Buenas noches, Rabino. Buenas noches a todos. Y queremos nuevamente agradecerle, Rabino, con profunda sinceridad, el tiempo y el esfuerzo que se da por enseñarnos a todos nosotros aquí en nuestras diferentes comunidades no ágidas, que nos sumamos esta noche para poder escucharlo, para poder aprender de sus enseñanzas y, por supuesto, para poder aplicarlas en nuestra vida diaria, lo cual no es muy fácil ni sencillo, pero siempre es importante estar recordándonos que estamos en este mundo para poder cambiar, y agradecemos a Shem, por supuesto, por darnos vida, por crear un nuevo día y permitirnos transformarnos cada día. Así que, Rabino, nuevamente las gracias, y esta noche vamos a escuchar la charla cuyo título es El nido, la oveja, la vejez y el pastor, un título bastante interesante, atractivo, que genera expectativa entre todos nosotros. Adelante, Rabino, lo escuchamos. Muchas gracias. Gracias, Elsie. Bueno, buenas noches Latinoamérica, buenas noches a todos los miembros de la comunidad no ágida Perú, en especial quienes son los anfitriones de este shiur. Bueno, como bien nos dijo el director allá en Perú, vamos a hablar sobre el nido, la oveja, la vejez y el pastor. Los cuatro temas en uno solo, a través de los ojos de la Torá escrita, del Talmud y del Hasidut. Vamos a tener un mensaje que nos va a ayudar en nuestro servicio al Creador. Quiero dedicar este ayudo para que sea el Unishma, para tolerarme mismo, usted para Alberto, así que puedo liberar. Nos encontramos esta semana, vamos a estudiar dos parashiot en realidad, que es Parashat Tazria, significa concebido, y Parashat Metzorah, que habla justamente de una enfermedad espiritual producida por la Shonara, el hablar mal, ¿no? Esta enfermedad espiritual, que aparece una enfermedad, se llama Tzarat. ¿Okay? El Metzorah es el que padece esta enfermedad. Pero hoy voy a hablar de la primera parte, es decir, Parashat Tazria. Parashat Tazria comienza diciendo cuando una mujer da a luz, tiene que circuncidar al nene, obviamente, si nació un varón, ¿no? Habla también en los primeros capítulos, sobre todo el capítulo 12, que habla sobre una mujer que ha dado a luz, que ha concebido. Habla sobre sus días de purificación, que es en el caso de un nene, que es en el caso de una nena. Los días no varían, 40 días si es varón, 80 días si es nena. Y luego también nos habla cómo se tiene que purificar esta mujer, ¿no? Eso es habla para estas días. Y para Shatastria, ese pasaje justamente del que vamos a hablar, que es el capítulo 12, verso 8, que puedes estudiar con la primera imagen, va a abrir o va a dar lugar a todo un tratado en el Talmud. Ese y otros pasajes, hay todo un tratado justamente que se llama Nin. ¿Okay? La palabra hebrea Ken significa nido. Nin es nido. ¿Okay? Luego vamos a entender el porqué. Entonces, en la primera imagen, de nuestra Pagashá sería en el Sefer Vaikra, o el libro de Levítico, en el capítulo 12, verso 8, ahí está escrito lo siguiente. ¿Qué dice nuestra Pagashá con respecto a Tazria, a la mujer que concibe? Previamente tengo que decirles, ¿no?, que la obligación de la mujer para poder purificarse, o sea, presentar una ofrenda y purificarse, es llevar un cordero. Y no tiene los medios, ese es el caso, ese es el caso especial. Una mujer que es pobre, ¿okay? El cordero es muy costoso llevarlo. La Torá dice, pero si ella no tiene los medios para un C es un cordero, una oveja, ¿qué es lo que tiene que hacer en lugar de eso? Bueno, deberá tomar, dice la Torá, Shtei Torim, es decir, dos tórtolos, o Shnei Benei Yonah, es decir, dos hijos de paloma, o sea, dos palomillos. Continúa la Torá diciendo, ¿para qué? ¿Por qué dos? Dice, uno para que sea ofrenda de olá, un corbán olá, es decir, una ofrenda de ascensión que se tenía que quemar toda, ¿no? Se eleva todo, digamos, el humo, ¿no?, del asado de paloma que se va a hacer. Y otro, la otra paloma,
en este caso el otro tórtolo o el otro palomino, es para ofrenda un korban hatat, es decir, una ofrenda de pecado. Y el Cohen, la Torah, hará expiación por ella, y ella se volverá pura. Esa era su purificación. Ahora, imagen número 2. Eso es lo que dice la Torah, es lo que dice la Parashá, que da pie muchas leyes en realidad de un tratado que se llama Kinim, que es el plural de nido. En el lenguaje talmúdico no se usa el término, o sea, sí se usa a veces, pero en arameo más se usa, y justamente en el hebreo, el tema del par de palominos como un kinim, o sea, como un nido. ¿Okay? Es decir, bueno, en español diríamos una bandada de aves, y el tema, o digamos, el discurso talmúdico es cuando nosotros decimos Ken es un nido, pero cuando decimos Kinim es un nido de dos palomas como mínimo, porque es plural. ¿Okay? Esa es la idea. No va a decir que hay dos palomas, no. Un nido, ¿no?, que equivale a dos palomas. Eso es Kinim. Entonces, en el Talmud Bavli, Masejet Kinim, es un masaje muy corto, en realidad solo tiene 3 capítulos, no mucho. La última Mishnah, que es la Mishnah número 5, que es una Mishnah muy larga, y la vamos a estudiar toda, la vamos a desglosar, esa Mishnah es muy larga, que aparentemente no tiene relación uno que otro, lo vamos a explicar, una confusión, o sea, si me estás hablando de palomas, que tiene que ver esto con lo otro, ¿ok? Entonces, vamos a ver en varias partes, en 3 partes las vamos a dividir, y esta es la primera parte de la Mishnah. ¿Qué dice la Mishnah? La Mishnah trae un caso, ¿okay?, con respecto, nuevamente, a la mujer tazaría, la mujer que ha concebido. Recordemos, la mujer, para quedar, en este caso, pura después de haber dado a luz, tiene que traer o 2 palominos o 2 tórtolos, una para ofrenda de Olam y el otro para Hatat, uno para ascensión y uno para pecado. Pero la Mishnah, el Masejet Kenim, dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucedería si una mujer hizo un neder? Es decir, una mujer hizo una promesa. ¿Okay? A lo mejor esta mujer no podía tener hijos, ¿no? Era consciente de que siempre sus embarazos eran riesgosos, o por la edad, que también a más edad la mujer tiene embarazos riesgosos. Era una mujer estéril, le rezó a Shen y le prometió, si vos me das un nene o una nena, yo te prometo duplicar, en este caso, llevar una ofrenda adicional, ¿okay?, que es una ofrenda de agradecimiento. Entonces la Mishnah pone ese caso para preguntarnos y poder estudiarlo. ¿Qué pasa si una mujer hizo un neder, hizo una promesa de que va a traer al Bet HaMikdash, al templo, o sea, después de haber dado a luz, en agradecimiento por el nacimiento del bebé, y trae otro nido? Es decir, 2 palomas más. Ese es nuestro lenguaje. El nido es igual a 2 palomas. Entonces la Mishnah responde, esta mujer deberá traer 2 nidos. ¿Ok? Entonces, nuevamente, 2 nidos significa 4 palomas. ¿Ok? Es decir, un nido de 2 palomas, que era su obligación, como ella está obligada en Parashat Tazria, como hemos leído, para quedar pura después de dar la luz, tiene que tener 2 palomitas. Esa es su obligación. Ese es obligado. Y el otro nido de 2 palomas o de 2 tórtolos, eso justamente es para que sea olot. Las ofrendas de agradecimiento son consideradas también como ofrendas olot por su neder, por su promesa. Pero hay un caso especial. Entonces, como tenemos 2 nidos y tenemos 4 palomas, sabemos que en el primer nido una paloma es para Olá, ascensión, y el otro es para Hatat, por pecado. Pero, en este caso, en el segundo nido, los 2 son olot. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una paloma para Hatat y tenemos 3 palomas de las 4, 3 palomas que son para olot, para ofrendas de ascensión. ¿Okay? Hasta ahí cerrado el tema, digamos, la Mishnah lo cierra. Bueno, ¿qué pasa con la mujer que hizo una promesa? Bueno, traiga otro nido, el 4, y cumple. Ahora, la Mishnah ahora continúa diciendo cómo tiene que actuar el Cohen.
¿ok? Aquellos que han leído detenidamente, por eso en ningún pasaje, ninguna parashá en realidad se escapa. Si ustedes leen los primeros capítulos del Sefer Vaikra, o sea, Parashat Vaikra, ahí te indica cómo se debe tratar cada una de las ofrendas, cada uno de los corbanos, ya si es Olá, si es Shelamín de agradecimiento, si es, perdón, Shelamín que es la paz, si es Hatá, si es Todá, ofrendas, varios tipos de ofrendas, y cómo se hace la cerijá. La cerijá es cómo se salpica la sangre en el altar. Hay veces que hay que salpicar arriba, ¿no? En la parte superior del altar, y hay veces que hay que rociar la sangre o salpicar la sangre debajo, en la parte inferior del altar. Mayormente, arriba significa ascensión y abajo significa jata de pecado. Entonces, acá da la siguiente indicación la Mishnah. La olá, ¿no? Esta ofrenda de ascensión, su sangre será salpicada en la parte superior del altar, como está escrito en el Sefer Vaikra en los primeros capítulos, en el capítulo 1, si no me recuerdo, porque es una ofrenda de hatat, perdón, de olá. Y el hatat, ¿ok? Entonces tenemos aquí, el hatat tiene que ser salpicada su sangre en la parte inferior del altar. Pero, trae la Mishnah otro problema. Pero dice la Mishnah, pero la mujer se confundió y olvidó. ¿Qué quiere decir? Que la mujer tenía que traer 4 palomas, 2 nidos, 2 quinín, y de esas 4 palomas ella sabe que una es para Hatat y 3 son para Olot, pero se confundieron. Como los trajo en su nido y empezaron a moverse, ahora, wow, problema. ¿Cuál dije? Porque cuando uno trae una ofrenda uno tiene que tener cuidado. Había Beta Midrash, uno decía, este animal es para esto, este animal era para eso. No puedo decir, lo reemplazo, no, no. Si este animal está consagrado para que sea Hatat, yo no lo puedo hacer de esta Hatat, convertirlo, que sea mi ofrenda para pesa, o que esto sea mi ofrenda de agradecimiento, o que sea mi ofrenda como nazareo, etcétera. No. Lo que era eso, para eso estaba destinado, a eso tenía que ir. Entonces, como las palomitas se movieron, por así decir, en los nidos, ahora la mujer se confunde y no sabe reconocer cuál es para Hatat y cuáles son las otras 3 que son para, en este caso, para Olá, para ascensión. Y es un gran problema. ¿Cómo queda la halajá? Y no solo eso, la Mishnah continúa diciendo, y el Cohen también se confundió, ¿no? Quizá o por culpa de la mujer que no le sabe decir quién es quién, o qué paloma es para qué. El Cohen también se confundió que hay que salpicar para arriba, en el caso de Olá, o hay que salpicar para abajo. ¿Qué pasa? Uy, tomé la que era de Olá, la palomita, y lo estoy salpicando para abajo. O tomé la de Hatay y estoy subiendo para arriba. Entonces, ¿cuál es la solución que trae la Mishnah? La Mishnah dice, deberá traer otros 2 nidos. Es decir, otro par de 2, es decir, 4 nuevas palomas. Entonces, ¿cuántas tenemos? Teníamos 2 de obligación, porque viva luz, tenemos 2 que son de agradecimiento, pero ahora, como se confundió, sea ella, la mujer, la parturienta, o sea el Cohen, el sacerdote, tiene que traer también 2 pares más, o sea, 2 nidos más. ¿Me van a entender? Por la duda. Ahora ya no tenemos 4 palomas, la mujer tiene que llevar 8. 8 palomas, que son 8 ofrendas. ¿Ok? ¿Por qué? Por el safer, por la duda. Entonces, hasta ahí una parte. Tercera imagen, vamos a ver la segunda parte de esta Mishnah, ¿no? Nuevamente, Talmud Babli, Masejet Nim, ¿no? El capítulo 3, la Mishnah número 5. Ahora, ¿qué dice? Dice lo siguiente. Dijo Rabbi Yehoshua ben Hanania, un gran sabio de la Torah, ¿no? Rabbi Yehoshua ben Hanania. Y él dice lo siguiente. Esto, ¿no? Esto es lo que dicen. Y quiero que tomen bien en cuenta esta terminología que utiliza Rabbi Yehoshua, porque no es normal. Estamos hablando de Alajá. Y él me está trayendo un dicho popular. Porque esto es lo que la gente dice. Es decir, esto es lo que el mundo dice, como dicho.
¿no? Como un refrán, ¿ok? Entonces, en un momentito, estamos hablando de alajá. ¿Por qué me tienes que traer un dicho popular? Esto es lo que dice la gente, esto es lo que dice el mundo. Pero continuamos. Rabbi Joshua Ben Hanania dijo, esto es lo que dicen. ¿Y qué es lo que dicen? Cuando vive, tiene una sola voz, y cuando muere, su voz son 7 sonidos. ¿De quién está hablando Rabbi Joshua? A mí nadie explica. Se refiere a decir, ¿qué es lo que tiene? O sea, no es solo que es un dicho, sino un refrán, sino que también incluso pareciera un acertijo, ¿correcto? Este acertijo es, cuando vive, tiene una voz. Y cuando muere, ¿ok? Tiene 7 voces, o 7 sonidos. Solamente le faltó decir a Rabbi Joshua, ¿qué es? ¿Mm? Oro no es, plata no es, corre la cortina y verás lo que es. Nada más le faltó decir, ¿qué es? Y ya no tendríamos alajá, tendríamos simplemente, no sé, trabalenguas y refranes y cosas que no van con alajá. ¿Okay? Pero obvio, hay una enseñanza. Entonces, Rabbi Joshua explica, ¿de quién estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando de la oveja. ¿Por qué? Porque la oveja, cuando está viva, ¿no? Está la voz de la oveja, ¿no? El balido, el me, cuando está viva, me. ¿Eh? Pero cuando le hacemos la shejitá y queremos aprovechar o su bien su carne, o su cuero, o su lana, o sus órganos, ¿no? Muere la ovejita y dice, la Mishnah, de los cuernos, ¿ok? Y vamos a ir contando cuántos sonidos, ¿ok? O instrumentos se pueden obtener de la oveja. Dice, de los cuernos, el carnero tiene dos, ¿no? La oveja cuando ya es adulto, tiene dos cuernos. Podemos hacer shofagot, ¿no? Shofar, eso que nosotros tocamos en Roja Hashanah, ¿ok? Estas se pueden hacer dos, entonces ya tenemos dos voces. De una sola ovejita ya tenemos dos voces adicionales. De los muslos, es decir, los muslos delanteros de la oveja, podemos hacer las flautas, o sea, de los huesos de los muslos se hacían flautas antiguamente. ¿Okay? Hoy en día se hacen de marfil o de plástico o de metal, qué sé yo. Pero antes se aprovechaba los huesos y se hacían instrumentos musicales, en este caso flautas. Luego dice, del cuero, ¿no? de la piel del cuero del carnero, se puede hacer un pandero. ¿Okay? Y un pandero, bueno, como esto va para Perú, no es para comprarte un auto. ¿Okay? Los peruanos no saben a qué me estoy refiriendo. Hay todo un sistema de panderos que se llama para comprar entre todos un automóvil. No estamos hablando, estoy hablando de un pandero, ese instrumento musical grande, que ustedes lo han visto, con unos platillitos o mini platillos a los alrededores, o panderetas, ¿eh? Tocaban las mujeres. Entonces, del cuero podemos hacer un pandero o una pandereta. ¿Ok? Ya van dos sofás. De las flautas ya van 4, ya tenemos una que es 5 del pandero. De los intestinos finos, es decir, el intestino delgado, antiguamente se hacían las cuerdas para hacer violines. Tenemos un violín. Y los intestinos gruesos, okay, de esta oveja, se pueden hacer cuerdas para arpas, que también instrumento más grande, más grueso. Añade Rabbi Joshua, ahí tenemos 7. Esos son, ¿no? Cuando está viva, es una voz, es la voz de la ovejita que dice me, pero cuando muere, obtenemos 7 sonidos. Y algunos dicen, termina la Mishnah diciendo, otros dicen que también de su lana se obtiene tzitzit. Cuando en el Talmud dice otros dicen, ¿no? El que está diciendo siempre va por la primera parte y otros dicen que no apoyan, bueno, los que van por la segunda, pero la parte mayormente es como la primera parte, ¿no? Como lo que se conoce como ley. Otros dicen es que puede ser, si alguien lo hace, también se considera dentro de la JA, tienen que apoyarse para hacerlo. ¿Ok? Siguiente imagen, vamos a explicarlo por qué, con este diagrama vamos a entender mejor. En esta cuarta imagen, ¿no? Ahí tenemos a nuestra ovejita, la adulta. Como dijimos, cuando está viva, tiene una voz, y ojo con esta palabra, la subrayo, es la voz original. Obvio, es la voz original, porque cuando ella muere, nunca más va a decirme.
¿Me dejo entender? Esa es la voz original, ese es el sonido original, la voz de la ovejita, cuando está viva. Pero dijimos, ¿no? Cuando muere esta ovejita, de ahí que podemos obtener dos cuernos, o sea que se pueden hacer dos shofar, o dos shofagot en plural, en hebreo, y ahí tenemos los sonidos. Se pueden hacer de los muslos delanteros, se pueden hacer flautas, ya tenemos dos flautas, van cuatro. Del cuero del carnero solo alcanza para hacer un pandero, ¿okay? Una pandereta grande. ¿Okay? De los intestinos, vimos que podemos obtener violines. Y de los grandes, los grandes o los gruesos, en realidad, los gruesos se hacen en las carpas. Ahí tenemos 7 sonidos. Y aquí quiero explicar algo. Cuando la Mishnah nos dice, algunos dicen que de la lana se pueden hacer tzitzit. Y la pregunta es que uno se pone a pensar, ¿qué sonido se puede obtener de la lana? Uno puede decir, bueno, se puede hacer cuerdas. Bueno, ok, cuerdas, pero ahí bien claro no dice. Dicen para los tzitzit. Tienen que ver los tzitzit. Que los tzitzit se hacen las ropas justamente de los levín. Y son los levín los que cantaban en el templo. Entonces, eso se le considera un sonido también. Pero Rabbi Yehoshua ben Hanania lo descarta y solo se queda con estos 7 sonidos. Una voz original, una voz al inicio, pero cuando deja de existir, puede obtener 7 sonidos. ¿Ok? Entonces, imagen número 5, vamos a explicar qué es lo que nos quiere decir, cuál es la enseñanza práctica de esto. Entonces, tenemos en conclusión, vamos a ver que hay una evolución, hay un crecimiento basado en un descenso. En un descenso es posible que pueda obtenerse un ascenso. Los que ya llevan tiempo estudiando con nosotros, aquí en Pinceladas de Torah y Hasidut, ya pueden determinar o saber de antemano a dónde está la ruta, a dónde queremos llegar, ¿correcto? Entonces vemos que, por ejemplo, en el caso de la mujer es un ascenso. La mujer tenía que llevar 2, aumentó por promesa, ahora lleva 4, pero como a pesar de que hubo confusión, a pesar de que hubieron dudas, sea de ella o sea del Cohen, al final termina llevando 4 ofrendas más. Es decir, se multiplicó, tiene más opciones, ¿no? De llevar y de servir al Creador, a pesar de haber tenido un descenso de la duda. Se convirtió en un ascenso, porque ahora lleva más al Creador, más bendiciones, más corbanón, más alegría, más que comerse. En el cambio, en la oveja también vemos que hay un descenso. Y más mortífero incluso, porque al menos las palomitas todas están vivas, obviamente, antes del corbán. Todas están vivas. O sea, de lo vivo salen 8 vivas. Pero de la ovejita, de nuestra oveja, que muere y se obtienen 7 sonidos, también vemos que hay un descenso. Cuando muere, hay un ascenso, porque vamos a aprovechar ahora, ya no la voz original y estar acostumbrados al balido, al me. Ahora tenemos 7 sonidos y estos instrumentos, eran instrumentos que se usaban por los Levín y Beta Metal. ¿Saben? ¿Ok? Imagen número 6. Entonces, en esta imagen vemos que el mensaje podría ser, y se toma estos ejemplos, ¿no? Bueno, después de un descenso, podemos agregar cosas, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos. Nosotros, Jajamín discuten esto, o sea, ¿para qué llevarnos, o sea, por qué torcer, digamos, el tema de ejemplos para enseñarnos de que de un descenso, se puede hacer un ascenso, algo tan complicado de entender de palomas que se confundió el Cohen, que es una promesa, que la ovejita y los 7 sonidos y 7 instrumentos para el Betamidad, cuando en realidad en Alajá tenemos ejemplos mucho más sencillos para comprender esto. Por ejemplo, el tema de la herencia. En el tema de herencia, ahí vemos a un hombre. El hombre cuando está vivo, el papá, ¿okay? Está vivo, tiene 7 parcelas.
pero se le considera una. Él es el dueño. Entonces, él tiene que sacar una sola vez trumá para dar al Cohen, es decir, la ofrenda de trumá, el regalo para llevar al Kohanim. Una sola vez tiene que llevar el diezmo, el maaser. Una sola vez tiene que sacar PA, Shejá, todas las leyes con respecto a los campos. Una sola vez, estando vivo. Pero Hasbe Shalom, el papá murió. Y este papá tenía 7 hijos. Obviamente le corresponde una parcela a cada hijo. Entonces vamos a ver que de ahora en adelante, tras la muerte de papá, ¿okay? Cada hijo va a sacar su propia truma, su ofrenda, su propio macer, su propio diezmo, su propia... Es decir, ya no es uno. Se ha multiplicado por 7 mitzvot distintos que va a hacer o que va a realizar cada hijo. Entonces, eso es lo que debieran haber traído en la Mishnah, ¿no? Para explicarnos este tema del ascenso y el descenso. Vemos que aquí, mientras el padre estaba vivo, solamente se podía cumplir una sola mitzvah por todos. Ahora que murió, que hubo un descenso, se multiplicaron y hay un ascenso porque se pueden hacer más mitzvot con cada uno de los textos de manera particular. Entonces, Jajamín hacen la pregunta, ¿por qué Yehoshua trae un dicho popular? O sea, trae este ejemplo, primero, de la oveja de 7 sonidos, y todavía que es un dicho popular. Estamos hablando de la Jana. ¿Ok? Y lo que vemos también que en la herencia, por ejemplo, en el caso de las palomas, lo original permanece. Hay muchas preguntas que podemos hacernos, ¿no? En el caso de las palomas, lo original permanece y se convierte en 8. En el caso de la oveja y en el caso del padre, lo original ya no está. Murieron. Pero hay 7 resultados distintos. Y en el nido, a pesar de que están, hay agregados. Y en el caso de la herencia y en el caso de la oveja, no están, pero hay agregados. ¿Ok? Vamos a ver la tercera parte de la Mishnah y es la última. Y vamos a ver ahora, que peor, ahora ya no está, y aquí estamos confundidos. Imagen número 7. Ahora viene Rabí Shimon ben Akashia, Rabí Shimon ben Akashia, y viene a confundirnos mucho más. Tercera parte de nuestra, claro, de la Mishnah 3.5 de Masaje Tinin en el Talmud. Rabí Shimon ben Akashia dijo, los esquinim am haaretz, es decir, los ancianos que son un haaretz, an haaretz significa literalmente pueblo de la tierra. ¿Okay? Pero en nuestro lenguaje, en el lenguaje talmúdico, escribir es una persona ignorante, es de la tierra. ¿Okay? Es un haaretz, una persona ignorante de mitzvot, ignorante de la Torah. ¿Okay? Un anciano ignorante, en otras palabras, con el pasar de los años, ¿okay? Su mente se va debilitando, dice, y pierde el sentido común. Pero, agrega Rabbi Shimon, pero los talmidei, en este caso, los talmidei jajamim, es decir, los ancianos de Torah, aquellos que estudian Torah, diferente. Dice, con el pasar de los años, más sabiduría acumula. ¿Okay? Nuevamente, entonces vemos aquí, Rabbi Shimon también trae el tema de descenso y ascenso. Obvio, cuando uno se va debilitando, uno va envejeciendo, aparentemente estamos descendiendo. ¿Okay? Cada vez miramos más el suelo como diciendo, no, ahí vamos, no espérame. ¿Okay? O sea, nuestro caminar, arrastrando los pies con debilidad propiamente de la tercera edad. Es algo que todos vamos a llegar. Y que lleguemos hasta los 120. ¿Y qué es lo que nos tiene enseñando en realidad Rabbi Shimon? Lo peor, o sea, no lo peor, lo más extraño, perdón, lo más extraño es que lo trae en este tema de nidos y ovejas y herencia, o sea, no se entiende. Imagen número 8. En la imagen número 8 ahí tenemos, ¿no? Tenemos un anciano en la parte izquierda, un anciano analfabet, común, estudio común, ancianito, llegó, ya pasaron 2 años, no estudió,
bueno, se dedicó quizás a otras cosas, era alfarero, era campesino, no tuvo, digamos, ni la fuerza, ni el entendimiento, quizás la suerte, ¿no? De poder haber estudiado Torah en una yeshiva, pero no. Versus, tenemos al lado derecha, un anciano, Talmidei Jajami, ¿no? Rodeado de sus alumnos que le hacen preguntas de Alajá y del Talmud y del Sultán Aguj, etc. ¿Cuál es el kesher? ¿Cuál es la relación, en realidad, en esto? Entonces, los Jajamí lo que nos quieren enseñar aquí, en especial Rabbi Shimon Ben Akasha, es, así como el cordero vive, ¿okay? Y cuando vive tiene una voz, pero cuando muera va a tener 7 voces. Descenso, hay agregado, hay multiplicación, en otras palabras, hay legado. Y así es la vejez, nos dice Rabbi Shimon, Rabbi Shimon Ben Akasha. O sea, es natural, es lo natural, porque con el pasar de los años, ¿no? Deberíamos debilitarnos. ¿Okay? Pero en realidad, cuando somos Talmidei Jajamim, así que llegamos a nuestra vejez, ¿okay? En realidad lo que nos va a pasar es que nos vamos a volver más fuertes, nos vamos a ser más fortalecidos, ¿no? Gracias a la Jochma, gracias a la sabiduría que te da la Torah. Entonces, lo que quiere decir Rabbi Shimon Ben Akasha es, a pesar de que envejecer es un descenso, se puede traer algo más. De la misma manera que con los nidos, de la misma manera que la oveja. Entonces aquí la Mishnah nos reta a cada uno, es parte del mensaje que también deja Hasidut, y uno tiene que examinarse de cómo, como les digo, es algo que todos vamos a llegar a la vejez. ¿Cómo va ese camino? O sea, y mayormente el ser humano no le gusta mucho pensar futuro, ¿okay? De su ancianidad. ¿Okay? Siempre vamos a pensar que somos jóvenes y nos vamos a ver como jóvenes cuando pensamos en nosotros, pensamos que teníamos la misma fuerza desde cuando teníamos 20. ¿Sí? Pero van apareciendo ahí las arrugas, ¿no? Las patitas de gallo, ¿no? Las manos ya comienzan también a arrugarse, caminamos lento, nos duelen los huesos. Entonces aquí el Talmud nos está diciendo, está bien, es un camino natural y es un descenso. La pregunta es, ¿qué vos estás haciendo cuando llegue ese momento? ¿Cómo te van a considerar? Estamos preparando, o sea, estamos acumulando conocimiento en la Torah para nuestra vejez, para que la gente nos pueda pedir consulta, o vamos a ser simplemente ancianos ignorantes de todo, debilitados, de mente débil, ¿no? Que llora por todo como un nene, o vamos a ser personas sayas, fortalecidas en la Torah, ¿okay? Y que vamos a poder ayudar a más, incluso estando, en este caso, en la ancianidad. Eso tenemos que nosotros prever, ¿no? Mayormente nosotros siempre estamos, bueno, lo único que pensamos para nuestro futuro es justamente la previsión, ¿no? De nuestro fondo de pensiones, ¿no? Hay países que tienen AFP, ¿okay? Otros ONP, ¿okay? Y están acumulando de su sueldo un dinero, sí, pero para tu vejez estás acumulando palabras de Torah, enseñanzas de Torah para tu vejez, o vas a ser una oveja que cuando llegue su muerte ni siquiera va a dejar una flauta. A eso se refiere el legado, ¿no? Que al menos de muerto se le puede sacar algo a la oveja, le puede sacar algo, panderetas, cuernos y vos qué estás dejando, en este caso para las nuevas generaciones que se va a usar de ti. Aunque sea una flauta, aunque sea, es decir, un sonido, algo que relacione, esta enseñanza, el sonido, esta voz original, no, esto me lo dijo mi anciano padre cuando estaba en vida. ¿Te van a citar? ¿Te van a citar por las enseñanzas que les diste? ¿O vas a pasar simplemente porque tuviste una sola voz en un solo momento, en un solo tiempo, que es una voz irrepetible? Te estás transformando en 7 voces distintas en cada uno de tus cuerpos, en cada una de tus áreas. Ese es lo que quiere llegar, porque el Talmud, a pesar que tiene leyes, también tiene mensajes fuertes, y este es uno de ellos. Entonces hay que preguntarnos otra cosa. ¿Por qué la Mishnah comienza en esta parte, en esta última parte
que habla de Rabbi Shimon ben Akashya. ¿Por qué comienza con el anciano ignorante? O sea, el anciano ignorante es un descenso, que va al descenso, pero mira, si estamos hablando de descensos que van a ascenso, el ejemplo que trae Rabbi Shimon ben Akashya es primero haber tomado como ejemplo al Talmid Jajam, es decir, al anciano sabio, ¿no? Porque de eso estamos hablando, a pesar de descenso, hay ascenso, él debió haber estado primero. La revisión nos trae primero al anciano ignorante y después habla del anciano sabio, cuando en realidad debió haber empezado con el anciano sabio y después con el ignorante. Y no solo, otro es que es obvio, o sea, ¿por qué la halajá, en este caso la Mishnah, nos trae un tema tan obvio? O sea, todo el mundo sabe. No necesitas abrir este libro del Talmud y estudiarlo para aprender o darte cuenta o saber de que con el pasar de los años no vamos a debilitar. Se va a debilitar nuestra voz, se va a debilitar nuestros pasos, se va a debilitar nuestra vista, se va a debilitar nuestros oídos. No necesitamos abrir el Talmud para darnos cuenta de eso. Todo el mundo ya lo sabe, o por esa experiencia propia porque ha visto a sus familiares envejecer, ¿okay? O simplemente porque lo hemos estudiado en los libros de biología, que hay un ciclo de vida, ¿no? Nacen, crecen, se reproducen y mueren, envejecen y mueren. Entonces, aquí entra Tashar Hasidut y nos explica la siguiente. De esta alajá de Kinim, de esta alajá de los nidos, nos enseña que la mujer tiene obligación. Hay algo que está obligada. ¿Qué es lo que está obligada? 2 palomas. Esa es obligación. 2 palomas. Una para ascender y otra por sus pecados. ¿Okay? Obligatorio. Pero ella quiso traer un regalo. Con el pasar del tiempo durante su embarazo o antes de quedar embarazada, no mientras tenía intimidad con su esposo, hizo una plegaria y prometió traer algo más de lo que ella estaba obligada. Obvio que ella sabía, esta mujer sabía que al dar a luz va a traer 2 palomas, pero ella hizo esa promesa y le prometió traer este regalo, traer esta ofrenda, y ahora ella tiene que traer 2 nidos, 4 palomas. Pero como nos dijo la Mishnah, hubo confusión. A pesar de la confusión, sea de ella o sea del Cohen, del sacerdote, al final se convirtieron en 8 animales, en 8 prendas, en 8 corbanos. Con las 2 parejas ya cumplió, con esto ya cumpliste, pero lo demás que era promesa con los otros nidos, no era por la duda. Y que a pesar de la duda, vos pudieses, en este caso, de comillas, relacionarte más, de acercarte más al Creador, ¿no? A pesar de la duda y a pesar del deseo. Entonces, como uno estudia las leyes de los korbanot, y hay todo un orden, que es el orden de los Kodashim en el Talmud, hay diferentes tipos, o sea, vos no podés traer lo que te dé la gana, o sea, hay leyes de qué traer, cuándo traer, por qué traer, ¿no? Y uno tiene que tener el cuidado máximo de, en este caso, de traer al Betamigdash, ¿no? Por ejemplo, vos no podés traer un julín, es decir, un, un animal profanado de diario, ¿ok? Para que puedan entender ese término. Cuando yo saco o la truma y saco el diezmo, esos animales son egres, son cabez, son santos, sagrados. El resto, los animales que quedaron en mi ganado, ellos se les llaman julín. La palabra julín viene de la palabra jol, que es diario, ¿sí? Lo común, lo cotidiano. Y de los julín yo puedo comer. O sea, yo no puedo comer, en el caso de que yo tenga, por ejemplo, no sé, uvas, ¿no? Yo no puedo comerme una uva si es que antes no le saqué el diezmo y el macer y saqué el truma. Una vez que ya saqué, ya puedo yo tener, en este caso, acceso, o yo puedo tener beneficio, provecho de mi jurín, de todo lo demás que no es sagrado. Entonces, cuando uno va a la eternidad, no puedes llevar un animal julín por uno de escadez. Entonces, en el Talmud hay numerosos ejemplos. Por ejemplo, hay una ofrenda especial que se llama Asham Talui, o sea, por la culpa. Asham Talui, Talui en hebreo hasta el día de hoy decimos, ¿no? Nublai, tal vez, ¿no? Tal vez hay culpa. Es decir,
Una persona que comió, no sabe si cuando comió carne se comió un pedazo de geles de grasa prohibida. Y no está seguro. Entonces, él, como no está seguro, tiene que llevar una ofrenda de culpa, por si acaso, por las dudas. ¿Está? ¿No? O una mujer, por ejemplo, que dio a luz y no sabe que lo que dio, ¿no? Tuvo un aborto, qué sé yo, ¿ok? Y solo fue un pedacito de carne o fue algo de un poco de, no sé, de coágulo de sangre y no sabe si es una criatura o no. Entonces, ¿qué hace? Tiene que llevar una chantalui, una culpa, una ofrenda de culpa por si acaso, por la duda. Pero eso sigue siendo ofrenda de duda. La novedad aquí, la cocina de Hasidut, es que las dudas, en este caso de la parturienta, tienen la santidad. Dice, a pesar de su duda que trajo estos dos nidos, muy diferentes a los dos originales que ella trajo, que obviamente cuando todas las cosas iban bien, uno podría pensar, ah, este es sagrado y este es por la duda. Mishnah te dice, no, incluso de la duda tiene el mismo nivel que las ofrendas originales, el mismo nivel, la misma obligación y la misma original. O sea, el producto, el agregado es igual al original. Y esta es una novedad en la que uno puede aprender esta misma. Entonces, es por eso que ahora habla Rabbi Yehoshua, ¿ok? Benjanaña nos dice, ¿no? Lo que el mundo está diciendo. ¿Por qué nos trae este tipo de refrán? Lo que nos quiere enseñar Yehoshua es que la voz original, incluso cuando muere, tiene la misma voz. Pero a pesar de la muerte, ahora tiene 7 voces, 7 sonidos, ¿no? Rabbi Yehoshua toma esta frase para otras leyes en el futuro, ¿no? Que son las nuevas, para enseñarnos que las nuevas ofrendas agregadas que podamos traer tienen la misma santidad que las primeras, que tienen la misma obligación que las primeras. Me acercan a Dios igual que a Dios. No son simples y meras ofrendas de por si acaso. Entonces, no, tienen la misma obligación. Entonces uno podría pensar, okay, y se trae el siguiente ejemplo, ¿no? En todo lo que es la bodaza, en lo que es la idolatría. En esta imagen 9, creo que ya está, ¿okay? En la imagen 9 se trae en el Talmud el siguiente caso, no me vas a agarrar. ¿Qué pasa si hay un cordero, ¿no? El corderito que yo tenía, ahí está, en la imagen 9, hay un corderito, y este corderito, ¿ok? Lo adora. Un grupo de gentiles allí lo comienza a adorar. ¿Okay? Entonces, la halajá es la siguiente. Si alguien adoró, hizo abodazagá con una oveja estando viva, ¿okay? Esta oveja no sirve como corbán. O sea, no lo podés llevar al Bet Hamikdash ahora, no en este caso para ofrecerle un sacrificio prohibido. A pesar de que la persona se arrepintió, no podés llevar. No es parte de. Tráete otra oveja, tráete otro, no, pero ni siquiera lo puedes dedicar. Claro, no, porque ya es de Abodazagá. Abodazagá es Abodazagá. Y no solo eso, ahora la halajá te dice, ¿qué pasa si yo quiero obtener instrumentos? Es decir, como dijimos, ¿no? La halajá nos dice que yo puedo obtener, puedo sacarle, en este caso, los cuernos para hacer instrumento musical, los mulos para hacer flautas como instrumento musical, etcétera, los 7 sonidos, y cada uno es independiente. O sea, yo tengo la opción de tomar lo que fue en un principio la Bodazara, y ahora que está todo desarmado, ahora que está todo dividido en sus partes, puedo tener beneficio y llevar al Betamigdash. Con la enseñanza de Rey de Joshua está diciendo, no puedes ni siquiera utilizar los agregados o los sobrantes, ¿okay? De algo que fue utilizado para idolatría. Entonces, Rabbi Joshua nos enseña que eso es la misma voz que el original. Por más que lo santifiques, por más que quieras hacer la flauta más linda, ¿ok? Pero esa es la voz original. La voz original era de una oveja, en este caso usada para bodazagá, usada para idolatría. También el resto, ¿ok? Del que se puede obtener de esta oveja ya muerta, también es idolatría. Y por eso es que nosotros siempre como judíos hacemos un
tomamos mucho hincapié el tema de hidrolatría. No hay beneficio, ni siquiera ese estando muerto. ¿Por qué? Porque es lo mismo que el original. Imagen número 10. En la siguiente imagen vamos a ver ahora un tipo de comparación y vamos a ver qué es lo que sucede. Dijimos, en el caso de ovejas y quinín de paloma, vemos que en el caso de la oveja hay un solo cambio. ¿Cuál es el cambio? La muerte. Ese es el solo cambio, el único cambio. Pero originó 7 cambios, 7 sonidos, 7 agregados. ¿Ok? En el cambio de los quinín, en el cambio, para no usar la palabra como redundando, en el tema, con el asunto de los quinín de los nidos, hay varios cambios, pero que se generó, en este caso, de un solo cambio. ¿Cuál fue el cambio? La duda. ¿Okay? Eso es lo que nos quiere enseñar. Imagen número 11, y eso se relaciona con la vejez. La vejez son varios cambios que uno hace con el pasar, el transcurrir de los años, ¿no? Que la debilidad intelectual, ¿no? La debilidad mental, la debilidad física, incluso hasta la debilidad emocional. Ese descenso, o sea, paso a paso, ¿no? Se hace una elevación. En cambio, o sea, es un solo cambio, es un cambio que tiene todos los días. Cada día hay algo que cambiar. Y cada día no solo es que estoy cambiando para descender, sino que estoy cambiando para ascender. Nuevamente, lo que Rabbi Shimon Ben Akashai es, ¿qué es lo que estás dejando para tu vejez? Estás aprovechando cada día de ese cambio, camino a la vejez, que hay que tomar siempre en consideración. Yo sé que no nos gusta pensar en la vejez, ¿ok? No nos gusta porque queremos, y es más, peor aún, no pensamos ni siquiera en la muerte. Pensamos que somos seres inmortales, ¿no es así? La Torá, en este caso el Talmud, te hace pisar el cielo y te dice, no pensando en la vejez. ¿Qué es lo que estás dejando para las futuras generaciones? ¿Solo un cadáver de una oveja muerta o estás dejando 7 unidos? Ahora, imagen número 12 que tiene que ver con esto ya que estamos casi terminando. En el Talmud, ¿ok? El Talmud está dividido en 6 sedahim, ¿okay? 6 sedahim que son órdenes. Está el Seder Zeraim. El Seder Zeraim habla sobre semillas, agricultura, y hay varios tratados. ¿Okay? Peá, Tumá, Brajot, etc. El otro orden del Talmud es Moed, que viene de la palabra fiesta. Y obviamente todo ese tratado habla de las fiestas. Ahí está Megillah Esther, habla de Purim, está Megillah Rosh Hashanah, está la Megillah, Masej Yom Kippur, está Masejet, por ejemplo, Pesajim, que habla de Pesach, Shavuot, que habla de Shavuot, no, de todo lo que es fiestas está en el orden de Moed. Shabbat también incluso. Hay otro orden que se llama, la tercera orden se llama Nashim. Nashim significa mujeres. Y ahí están todos los tratados que hablan sobre matrimonio, la purificación, la vida matrimonial, ¿okay? De Kirushin, de las mujeres cuando están en estado de dignidad, la Migbe, Migbaot, etc. Hay otro orden que se llama Nezikin. Nezikin habla de daños, todo lo que es daño. Que hay daños, cómo reparar, hacer resarcimientos. Son leyes tanto civiles como criminales. ¿Sí? Hay otra que se llama Togot, que significa pureza. ¿Sí? Ella habla todo lo que es la purificación, cómo nos purificamos de todas esas cosas ¿no? impuras que hay. Y tenemos un orden, un seder que se llama Kodashim. ¿Sí? Que Kodashim, como bien ya sabemos, significa santidades. De ahí me quiero detener, porque ahí está el tratado que estamos estudiando. Nim. Kodashim tiene 11 tratados. Está Sebahim, que habla todo lo que es el Seba, todo lo que es los holocaustos. Está Menajot, que es el plural de Minjá, que todas esas ofrendas que son de Minjá, harina y trigo o sémola. Hay otro tratado que se llama Julín, justamente de lo que estamos hablando, ¿no? Cómo tratar los alimentos que
que no van a estar destinados al Betamigdash, sino que estaban a quedar en nuestros graneros, en nuestras casas, no en nuestros campos. Está también Masejet Bejogot, que habla sobre los primogénitos, tanto de nuestros hijos como los primogénitos de nuestros animales. Está Arrajim, que son todas las promesas, en el sentido de que el promesa esto no los dedica para el templo. Está Mugá, está también Territot, que habla sobre las leyes de Karet, todo aquello que produce Karet en la Torah, estudia aquí a profundidad. Está el Mailá, aquellos que se han beneficiado, tomado algo del Betamigdash sin permiso, estando impuro. Está Tamit, que habla sobre, teníamos dos ofrendas diarias, también significa diario, habían dos corbán también, un corbán en la noche, perdón, en el día, en la mañana y otro en la tarde, casi nada. Está Midot, Midot significa medidas, ahí te habla todas las medidas, ¿no? Cuánto medía la puerta del Betamigdash, ¿no? O la puerta del Ojel del Mishkan, cuánto medía, no sé, el atrio, el lugar santo, lo santísimo, medidas, todos son medidas. Y por último, cierra Kodashim, cierra con el Inim, con todas aquellas ofrendas, porque son varios tipos de ofrendas, ¿no? Por ejemplo, el Metzorá, que también está dentro de esta parasha, el Metzorá también tiene que traer aves. Aquí este masaje de Kinim habla todo lo que es ofrendas de aves. Palomas, tórtolos, palomitos, pajaritos, todo eso. ¿Okay? Ahora bien, todo esto es Kodashim. ¿Por qué estamos tocando este tema? Imagen número 3. La siguiente imagen, está la palabra en hebreo, me imagino que ustedes han escuchado esta expresión, ¿no? Israel Ankadosh. ¿Qué significa Israel Ankadosh? ¿Qué significa Israel? Bueno, el pueblo judío. Am significa pueblo. Y Kadosh, santo. Israel es un pueblo santo, un pueblo sagrado, un pueblo que se aparta. ¿Ok? Hay varios mandamientos de la Torah donde el mismo Hashem nos obliga, ¿okay? O nos da como misbah de ser separados. ¿Okay? Tanto de ser, es más, la próxima semana vamos a estar hablando de toda una parasha que se llama Parashat Kedoshim. Kedoshim Tiu, santos seréis. ¿Okay? De una nación santa. Ahora, ¿qué relación podemos tomar de todo esto? Imagen número 14. Y ya vamos concluyendo. Hay un Midrash muy interesante, también aparece en varios pasajes en el Talmud, también cabe señalar, pero originalmente aparece en Midrash Tanjumá cuando habla de Parashat Toldot. Midrash Tanjumá Toldot 5, hay un diálogo, una conversación, ¿no? Amistosa, ¿okay? No como otras conversaciones donde solamente era para buscar el pleito y dejar mal al pueblo de Israel, ¿no? Hay una conversación entre Rabbi Joshua ben Levi, justo de quien estamos hablando, lo que hemos aprendido en el Tratado de Jinín, con el tema de las ovejas y los cambios que hay de las 7 voces, los 7 sonidos de una voz original. Okay. El mismo Joshua ben Levi tiene un diálogo con un ministro romano que se llamaba Adrianus. Era un Kaiser, era un ministro. No me pregunten ministro de qué era porque no sé, no he estudiado a qué se dedicaba, si era ministro de Hacienda, de Economía, no sé. Era un ministro, era una persona muy importante en el Imperio Romano. Y aquí el romano estaba asombrado con todo el tema de la historia judía. Él se rompía la cabeza de cómo el pueblo judío había sobrevivido a imperios. Uno, para empezar, había sobrevivido a su propio imperio, el Imperio Romano, pero también se preguntaba cómo sobrevivieron ustedes a los que nos antecedieron, ¿no? Los griegos, persas, sirios, a los babilonios y a los egipcios, o sea, grandes imperios y pueblos que él sacó sus conclusiones y veía que todos tenían problemas con el pueblo de Israel. Entonces, Adrianus le dice, ¿no? Qué maravillosa es esta oveja que sobrevive, ¿no? Entre 70 lobos. De ahí sabe la expresión, ¿no? Que Israel es un cordero o una oveja en medio de 70 lobos. Sabemos a qué se está refiriendo Adrianus, ¿no? Las 70 naciones. Siguiente imagen. ¿Cuál fue la respuesta de Rabbi Joshua ben Levi? La respuesta es que le dijo a Adrianus, dijo,
No, no es que la oveja sea maravillosa. ¿Sí? La oveja no es la oveja. La oveja no es maravillosa. Maravilloso, dijo el Rabbi Joshua, es el pastor que la cuida y que la salva constantemente. Entonces, lo que nos quiere enseñar en realidad, y con esto estamos cerrando, hay varios detalles, pero yo quiero cerrar con esto. Obviamente tenemos que llegar a nuestra vejez, ¿no? Hay que tomar conciencia de llegar a nuestra vejez y que estamos legando a las próximas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿okay? A nuestro país, a nuestra sociedad, ¿no? A mejores personas, mejor sociedad, como dice el lema de la comunidad no ágida Perú, nuestros anfitriones. El secreto no es la oveja, ¿okay? El secreto es quién está detrás de esa oveja. De ahí podemos aprender o entender, ¿no? Hashem es mi pastor, nada me faltará. Es decir, cuando Hashem es tu pastor, nada sobra, nada está de mal. Cuando Hashem es tu pastor y Él te cuida y te alimenta a través de la Torah, ni tu vejez se le considera un descenso. Cuando Hashem es tu Torah, todo lo que vas a dejar, todas tus dudas para algo, para que vos aprendas algo, todos tus miedos, todo descenso, toda caída que vos podás tener en este largo caminar del monoteísmo de la Torah, ¿no? Del mensaje que la Torah tiene para el mundo, no solo para el pueblo judío, ¿no? Si Hashem es tu pastor, ¿no? Él va a ser grande a la oveja. Y que entonces, el mensaje es ese, ¿no? O sea, ¿quién está pastoreando mi vida? Yo, yo, yo quiero ser porque el tema, en realidad, detrás de este punto que fija se usa el tema del galut, ¿no? Todos nos encontramos en una especie de galut y una especie de exilio. Y sí, o sea, cuando no estábamos en exilio, y estamos hablando, por ejemplo, de nuestros patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, wow, ellos eran una sola voz, ellos eran, Ismael, Israel, Hashem, lo que no Hashem, Jad, es una sola voz. Pero conforme han ido avanzando las generaciones, hemos ido descendiendo. Mi generación no es igual que la generación anterior. La generación anterior de los judíos es mucho más grande que la de ahora. Pero a pesar de eso, de cada uno de los descensos, como hemos visto en el caso de la oveja, que es tu pastor, incluso los diferentes sonidos que hoy podamos tener como pueblo, unos a favor, otros en contra, Ashkenazí, que yo soy sefardí, sí, tenemos muchas voces individuales, pero cuando uno está en Hashem, uno está en Dios, incluso estas voces originales, estos 7 tipos de sonidos diferentes, ¿no? Provienen de la voz original, de la voz de nuestros patriarcas. Entonces, ese mensaje que quería traerles a ustedes, espero que les sea mucha bendición en su servicio al Creador, ¿okay? ¿No? Consideren ustedes también un nido de palomas, que se consideren ustedes una oveja, ¿no? Que tengan conciencia de su vejez, ¿no? Y todo eso va a estar garantizado siempre y cuando Hashem sea su pastor, el gran pastor, que cuida a cada oveja. ¿Okay? Bendiciones para todos.